no falla porque sea difícil. Falla porque es demasiado simple. La paradoja está servida. Como toda verdad que transforma, no se presenta con trompetas ni fórmulas mágicas, sino con el silencio de lo evidente. Una verdad tan sutil que no se grita, se revela. Y una vez que entra, no puede ser olvidada. Nos han dicho que la manifestación es un arte complicado. Que hay que dominar técnicas, repetir mantras, visualizar con precisión quirúrgica, mantener una frecuencia alta, no tener dudas, no tener miedo, ser impecable con las palabras. Nos han enseñado que hay que empujar, conquistar, luchar por los sueños como si fueran presas esquivas en una jungla hostil. Y sin embargo, ¿por qué sigue faltando algo? ¿Por qué hay tantos que se sienten vacíos aunque sigan todos los pasos? ¿Por qué se vuelve agotador buscar una vida que, se supone, debería sentirse natural? Ahí está la grieta. No en la técnica, sino en la intención. No en lo que hacemos, sino desde donde lo hacemos. Porque nadie nos dijo que manifestar no se trata de esfuerzo, sino de alineación. Que el universo no responde al deseo como una lista de supermercado, sino a la vibración como un espejo exacto. Lo que buscamos, ya es. Ya existe. Ya vibra. Pero el problema no es que esté lejos. El problema es que estamos demasiado ocupados intentando alcanzarlo, para darnos cuenta de que ya nos habita. Es simple. Tan simple, que molesta. La mente humana, domesticada por siglos de esfuerzo, no tolera lo fácil. El ego, programado para asociar valor con sacrificio, desconfía de la ligereza. Y entonces, cuando algo se manifiesta sin lucha, sin drama, sin merecimiento previo, la mente grita, esto no puede ser real. Algo falta. Y sin quererlo, cortamos el flujo. Cancelamos la entrega. Nos autosaboteamos, no porque no queramos lo que viene, sino porque no creemos que lo fácil pueda ser verdadero. Así, la manifestación falla. No por falta de poder. No por escasez del universo. Sino por exceso de complejidad interna. El ego quiere entender. Quiere controlar. Quiere pasos, sistemas, mapas. Pero el alma solo necesita recordar. Recordar que lo que anhelas no está afuera. Está dentro. Que no se trata de hacer más, sino de ser más tú. Que no es una cuestión de controlar el mundo externo, sino de regular tu mundo interno hasta que ambos se vuelvan uno solo. Y no es algo nuevo. Esta enseñanza está en las tradiciones más antiguas del planeta. Hermes Trismegisto lo dijo, lo que es arriba es como lo que es abajo. Lao se lo insinuó, el sabio no actúa, y sin embargo, todo se realiza. Jesús lo reveló en parábolas, pedid como si ya lo hubierais recibido. Buda enseñó que el sufrimiento nace del deseo, pero pocos entendieron que no hablaba de no desear, sino de no desear desde la carencia. El gran secreto es este, no estás aquí para pedir algo que te falta. Estás aquí para permitir lo que ya eres. Pero, ¿cómo se permite algo que la mente no cree merecer? ¿Cómo se suelta el control cuando hemos sido entrenados para agarrar? Ahí comienza este viaje. No un viaje externo, con escenarios nuevos y promesas de éxito. Sino un descenso. Una inmersión. Un regreso. Un recordar de lo esencial, de lo simple, de lo siempre presente. Vamos a caminar juntos por los velos de la programación, las creencias heredadas, los mitos sobre el valor y el sacrificio. Vamos a mirar de frente al ego, no para eliminarlo, sino para comprender por qué le teme tanto a la facilidad. Vamos a sentir cómo, cuando dejas de correr, la vida empieza a llegar. Cómo, cuando sueltas la necesidad, aparece la abundancia. Cómo, cuando dejas de pedir, recuerdas que ya eres. Este no es un contenido para entretenerte. Es una llave. Si resuena en ti, es porque algo en tu interior ya lo sabe. Ya lo vivió. Ya lo está manifestando. Tú no necesitas técnicas nuevas. Necesitas espacio para volver a tu esencia.
Necesitas confianza para permitirte recibir. Necesitas humildad para aceptar que lo simple puede ser lo más poderoso. Y sobre todo, necesitas recordar que no se trata de convencer al universo de que te dé algo, sino de convencerte a ti mismo de que ya lo mereces. La manifestación cuántica ocurre cuando tus pensamientos, tus emociones y tu cuerpo vibran en la misma frecuencia que aquello que deseas. Y esa coherencia no se fuerza. Se permite. Este es el principio. Y como todo principio verdadero, es un umbral. Cruza conmigo. Lo que sigue no se enseña. Se revela. Capítulo 1. El condicionamiento humano. Naciste entero. Libre. Sabiendo sin saber que sabías. Respirando el misterio como un pez respira agua. Lo que deseabas, lo recibías. Llorabas y el mundo respondía. Sonreías y el universo se inclinaba. Pero no duró mucho. Pronto llegaron las palabras. Las reglas. Las miradas. Y con ellas, un hechizo invisible. Te enseñaron a esforzarte para merecer. A portarte bien para ser amado. A trabajar duro para tener valor. Y sin darte cuenta, comenzaste a asociar tu existencia con una deuda constante. Una deuda que nunca termina de pagarse del todo. Si no te cuesta, no vale. El amor duele. La vida es lucha. Frases heredadas. Semillas sembradas sin consentimiento. Y tú, niño de luz, las tragaste como quien traga medicina amarga, confiando. Y así nació una programación. Una estructura interna que asocia la felicidad con el esfuerzo extremo. Que cree que la abundancia solo llega después del sufrimiento. Que piensa que todo lo fácil es sospechoso, que todo lo simple es inmaduro. Ese condicionamiento es profundo, ancestral y socialmente celebrado. El que se sacrifica es admirado. El que se deja fluir es juzgado. El que alcanza algo sin drama es envidiado en silencio y acusado de tener suerte. ¿Pero acaso la existencia le pregunta al río cuánto esfuerzo hizo para llegar al mar? ¿Le exige al árbol un plan de acción para florecer? ¿Le pide al sol una estrategia para iluminar? No. La vida simplemente fluye. Se expresa. Se permite ser. Pero nosotros, no. Nos han separado de ese flujo natural. Nos han dicho que la vida es una escalera y que debes escalar para ser digno. Nadie nos explicó que ya estábamos en la cima y que el juego era simplemente recordar. ¿Y sabes qué es lo más trágico? Que incluso cuando algo llega fácil, lo rechazamos. Nos da miedo lo que no duele. Desconfiamos del placer. Saboteamos la armonía, porque el sistema nervioso, condicionado al caos, no sabe cómo habitar la paz. Y entonces volvemos a las técnicas. Volvemos a pedir, a visualizar, a buscar nuevas fórmulas para manifestar. Pero lo hacemos desde el mismo lugar interno, el lugar del vacío. El lugar del no soy suficiente. Y todo lo que se hace desde la carencia, vibra en carencia. No importa cuántas veces reces. No importa cuántos tableros de visión tengas. Si en lo profundo de ti crees que debes sufrir para recibir, el universo te dará más sufrimiento. No por crueldad, sino por resonancia. Porque el universo no entiende tus palabras. Entiende tu frecuencia. Y tu frecuencia no está en lo que dices, está en lo que crees, en lo que sostienes sin darte cuenta, en lo que vibra debajo de tus intenciones. Eso es el condicionamiento humano. Una red invisible de ideas prestadas que nublan la verdad. Un programa que corre en segundo plano. Una herencia emocional que bloquea el flujo natural de la existencia. Y no se cambia con esfuerzo. No se rompe con voluntad. Se disuelve con conciencia. Con honestidad radical. Con silencio. Con la decisión de dejar de pelear. Mira tu historia. Mira lo que crees que debes hacer para merecer una vida plena.
¿Cuánto de eso es realmente tuyo? ¿Cuánto es una repetición de patrones que ni siquiera cuestionaste? Quizás en tu familia el amor siempre vino con sacrificio. Quizás viste a tus padres luchar para sobrevivir. Quizás te dijeron que los ricos son malos o que el dinero corrompe. Y ahora, tú deseas abundancia, pero la temes. Quieres paz, pero sin caos no sabes quién eres. Anhelas libertad, pero cargas con culpas heredadas por no sufrir lo suficiente. Ese es el nudo. La contradicción interna. El punto ciego que sabotea cada intento de manifestar. Y hasta que no lo veas, seguirás atrapado en ciclos. Seguirás confundiendo sufrimiento con transformación. Seguirás repitiendo técnicas que no funcionan, no porque estén mal, sino porque nacen de un terreno estéril. No se trata de hacer más. Se trata de limpiar el campo. De vaciarte de lo que no eres. De volver a confiar en la facilidad como un derecho divino, no como un lujo sospechoso. Porque la vida no es sacrificio. La vida es coherencia. Y tú no estás aquí para pagar una deuda. Estás aquí para recordar que ya eres digno. Cuando ese recuerdo se activa, todo cambia. No desde afuera, sino desde dentro. No en la forma, sino en la vibración. Y entonces, la manifestación deja de ser una meta. Se vuelve una consecuencia natural. Un eco de tu verdad encarnada. Porque cuando eres tú, la vida no puede hacer otra cosa que entregarse entera. Y lo más profundo de este condicionamiento es que se vive como normalidad. La mayoría no sabe que está programada. La mayoría no sabe que lo que cree suyo es una repetición inconsciente. Caminan por la vida con pensamientos heredados, emociones aprendidas, respuestas automáticas, como si fueran decisiones personales, pero no lo son. Aprendimos que ser amado requiere sacrificio. Que hay que ganarse el amor, como quien paga una deuda emocional. Y así, cuando la vida quiere darnos algo sin esfuerzo, lo rechazamos. Porque no se siente seguro. Porque lo que es natural, parece falso. Porque lo sencillo, parece trampa. Crecimos viendo a nuestros mayores agotarse para sobrevivir. Padres sin descanso, madres resignadas, abuelos que creían que la pobreza era virtud. Y desde niños, esa fue nuestra universidad emocional. Nadie nos enseñó la facilidad. Nadie nos mostró que se puede recibir sin luchar. Entonces, cuando escuchamos que puedes manifestar la vida que deseas, algo se enciende, pero también algo se resiste. ¿Por qué si todo puede fluir con ligereza, qué hago con toda la identidad que construí sobre el esfuerzo? ¿Quién soy sin la lucha? ¿Quién soy si no tengo que demostrar constantemente mi valor? Ahí duele. Y por eso, nos autosaboteamos. Y lo hacemos de mil maneras sutiles. Postergamos. Dudamos. Elegimos lo que no nos nutre. Atraemos relaciones donde tenemos que esforzarnos por ser amados. Trabajos donde dar más es normal. Caminos donde la recompensa siempre parece un poco más adelante, pero nunca aquí. Porque el sistema nervioso se habituó a ese ruido. Y el alma olvidó que la música del universo es silencio. El condicionamiento es como un hechizo invisible, te convence de que tienes que hacer más, ser más, tener más, para recién entonces merecer. Pero ese más nunca llega a su fin. Nunca es suficiente. Porque la programación no busca plenitud. Busca permanencia. Y mientras estás ocupado tratando de ser digno, pierdes el presente. Pierdes lo que ya es. Pierdes lo que está frente a ti, por estar mirando hacia un algún día que nunca llega. La manifestación no falla porque no estés visualizando bien. Falla porque, en el fondo, no crees que sea posible sin sufrimiento. Y si lo que deseas llega fácil, lo mirarás con desconfianza. Buscarás el precio oculto. Te preguntarás si lo mereces. Y así, lo alejas. La paradoja es brutal. Queremos una vida sin esfuerzo. Pero fuimos entrenados para rechazarla. No es tu culpa.
pero sí es tu responsabilidad. Responsabilidad no como peso, sino como poder. El poder de cuestionar, de abrir los ojos, de mirar tu mapa interno y preguntarte: ¿quién puso estas reglas? ¿A quién estoy obedeciendo sin saberlo? A veces no es una voz externa, sino un gesto, una mirada que se grabó, una frase que oíste de niño cuando solo querías jugar. Uno se puede todo en la vida que se volvió mantra sin darte cuenta. Y sin saberlo, vives limitado por una historia que no escribiste, por emociones que no te pertenecen, por patrones que no reflejan tu verdad. Pero hay algo más profundo aún. Un miedo antiguo. El miedo a que, si todo puede ser fácil, entonces, ¿qué sentido tuvo tanto sufrimiento? Ese miedo es el guardián del ego. El ego no quiere que todo sea fácil. Porque si lo fuera, tendría que morir. Tendría que rendirse. Tendría que aceptar que su existencia fue una ilusión basada en esfuerzo. Por eso, el ego busca drama. Necesita conflicto. Se alimenta de complicaciones. Le teme al vacío porque no puede controlarlo. Y la manifestación real ocurre justo ahí. En el espacio de lo no controlado. En el misterio de lo fácil. En la entrega sin estrategia. Las enseñanzas antiguas no gritaban, susurraban. No se enseñaban en escuelas, sino en silencios. No se escribían en papel, sino en símbolos. Porque sabían que la verdad no se puede transmitir, solo recordar. Hermés Trismegisto, llamado el 3 veces grande, ya lo decía. Tal como es arriba, es abajo. Tal como es adentro, es afuera. Una frase simple, pero tan profunda que encierra la totalidad del misterio. Y, sin embargo, el humano moderno vive como si fuera falso. Cree que el afuera determina el adentro. Que el mundo manda y su alma obedece. Que el dolor está en los hechos, no en la interpretación. Que su destino depende de las condiciones, no de su frecuencia. Esa es la primera prisión, la ignorancia del reflejo. Olvidamos que el universo es un espejo. Y en ese olvido, comenzamos a limpiar el vidrio, en vez de mirar hacia adentro. Los antiguos no separaban cuerpo, mente y espíritu. Sabían que todo estaba unido. Que todo pensamiento es vibración. Que toda emoción es una orden invisible. Que cada célula obedece no a lo que deseas, sino a lo que crees. Y eso es la raíz del condicionamiento. No lo que deseas, sino lo que crees que mereces. Porque el universo no te da lo que quieres. Te da lo que vibras. Y vibras lo que crees profundamente verdadero, aunque tu boca diga lo contrario. La metafísica lo ha enseñado por milenios. No hay un Dios externo juzgando. Eres tú, proyectándote. Eres tú, experimentándote. Eres tú, manifestándote, a ti mismo. Y si crees que el amor duele, manifestarás amores que duelen. Si crees que el dinero viene con sacrificio, trabajarás sin descanso. Si crees que la vida es lucha, cada día será campo de batalla. Hermés también habló del principio de vibración. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Y en esa ley está el secreto. La realidad no responde a tus deseos abstractos, sino a tu vibración constante. No puedes ocultar lo que eres. Puedes disfrazarlo, negarlo, racionalizarlo. Pero la vida, la energía, la vibración, no responde a las máscaras. Responde a la coherencia. Y mientras en ti vivan creencias inconscientes basadas en esfuerzo, en sacrificio, en indignidad, eso será lo que manifestarás, aunque visualices lo opuesto. La alquimia real no está en transformar el plomo en oro físico. Está en convertir el plomo de tus creencias limitantes en el oro de tu esencia. Y esa alquimia es interna. Los toltecas lo sabían. Decían que nacemos domesticados. Que nuestro verdadero ser es domesticado por el miedo, por las creencias, por la repetición. Y que liberarse no es aprender algo nuevo,
sino desaprender lo falso. No viniste a acumular. Viniste a recordar. No viniste a luchar por manifestar. Viniste a ser el canal por el cual la vida se expresa sin resistencia. Por eso, la manifestación no requiere esfuerzo, requiere limpieza. Dejar de sostener creencias que no vibran con tu verdad. El Buda habló de lo mismo, pero en otro lenguaje. Mostró que el sufrimiento nace de la identificación. Y esa identificación es el ego defendiendo una identidad dolorosa. Jesús también lo dijo. Pero no lo entendimos. El reino está dentro de vosotros. Pedid como si ya lo hubierais recibido. No hablaba de religión, sino de frecuencia. De saber que todo está dado, y lo único que impide su llegada es no creerse digno. Los sabios antiguos no tenían redes sociales ni canales. Tenían silencio. Tenían observación. Tenían presencia. Y desde ahí, manifestaban. Desde un estado de coherencia interior tan puro, que el universo no podía resistirse. Nosotros, en cambio, tenemos información, pero no integración. Tenemos teorías, pero no práctica real. Tenemos técnicas, pero no verdad. Porque la verdad no se memoriza. Se encarna. Y mientras sigas repitiendo desde la carencia, seguirás atrayendo desde la carencia. Porque la ley es simple. Lo semejante atrae a lo semejante. No es magia. Es ley. No es castigo. Es reflejo. Y cuando entiendes esto, ya no puedes culpar. Ya no puedes victimizarte. Ya no puedes decir que la vida es injusta. Porque ves que la vida solo obedece. Obedece a tu vibración. Obedece a tus creencias. Obedece a tu estado interno. El primer paso no es actuar. Es recordar. Recordar lo que ya sabías antes de ser programado. Recordar que no estás roto. Que nunca lo estuviste. Que tu naturaleza es facilidad, belleza, abundancia. Pero esa verdad solo se activa cuando decides dejar de repetir el hechizo. El hechizo de que todo debe doler. El hechizo de que lo fácil es trampa. El hechizo de que debes hacer más para ser suficiente. Nada de eso es real. Solo son capas de olvido. Y debajo de todas ellas estás tú. El tú original. El tú coherente. El tú que ya vibra en armonía con lo que deseas. Y ese tú no necesita manifestar. Solo necesita recordar. Todo lo que hemos visto hasta ahora nos muestra una verdad incómoda. El mayor obstáculo para manifestar no es el universo, no es la falta de técnicas, ni siquiera la escasez, es el condicionamiento humano. Un hechizo invisible que nos enseñó a asociar el amor con el dolor, la abundancia con el sacrificio, la vida con la lucha. Y lo más sorprendente es que ese hechizo solo se sostiene mientras no lo miras. Como una sombra, pierde fuerza cuando le pones luz. Como un sueño, se disuelve al despertar. El condicionamiento no se destruye con esfuerzo, se disuelve con conciencia. Y la conciencia nace del simple acto de recordar. Recordar que lo fácil no es falso. Recordar que lo simple no es ingenuo. Recordar que lo natural es lo verdadero. En lo profundo, ya sabes esto. Ya lo viviste de niño, antes de ser domesticado. Ya lo experimentaste en instantes de gracia. Ese momento en que todo fluía, en que la vida parecía moverse sola, en que las piezas encajaban sin tu control. Eso era la verdad manifestándose. Eso era la facilidad revelando su poder. Pero tu mente lo olvidó. Tu ego lo negó. Y tu cuerpo, condicionado al esfuerzo, lo bloqueó. El despertar consiste en regresar a ese lugar interno. En vaciarte de todo lo aprendido que no sirve. En deshacerte de las cadenas invisibles que heredaste. En permitirte confiar de nuevo en lo obvio. Que la vida siempre estuvo a tu favor. Todo lo que hemos visto hasta ahora nos muestra una verdad incómoda.
El mayor obstáculo para manifestar no es el universo, no es la falta de técnicas, ni siquiera la escasez, es el condicionamiento humano. Un hechizo invisible que nos enseñó a asociar el amor con el dolor, la abundancia con el sacrificio, la vida con la lucha. Y lo más sorprendente es que ese hechizo solo se sostiene mientras no lo miras. Como una sombra, pierde fuerza cuando le pones luz. Como un sueño, se disuelve al despertar. El condicionamiento no se destruye con esfuerzo, se disuelve con conciencia. Y la conciencia nace del simple acto de recordar. Recordar que lo fácil no es falso. Recordar que lo simple no es ingenuo. Recordar que lo natural es lo verdadero. En lo profundo, ya sabes esto. Ya lo viviste de niño, antes de ser domesticado. Ya lo experimentaste en instantes de gracia. Ese momento en que todo fluía, en que la vida parecía moverse sola, en que las piezas encajaban sin tu control. Eso era la verdad manifestándose. Eso era la facilidad revelando su poder. Pero tu mente lo olvidó. Tu ego lo negó. Y tu cuerpo, condicionado al esfuerzo, lo bloqueó. El despertar consiste en regresar a ese lugar interno. En vaciarte de todo lo aprendido que no sirve. En deshacerte de las cadenas invisibles que heredaste. En permitirte confiar de nuevo en lo obvio. Que la vida siempre estuvo a tu favor. Y cuando comienzas a recordar, ocurre la alquimia. Lo que antes parecía imposible, se vuelve cotidiano. Lo que antes exigía esfuerzo, se manifiesta con naturalidad. Lo que antes era meta, se vuelve estado. Ese es el cierre del primer velo. La comprensión de que la programación humana ha confundido lucha con valor, sufrimiento con amor y dificultad con verdad. Pero aquí no termina el viaje. Apenas comienza. Porque una vez que ves el hechizo, debes aprender a vivir sin él. Y ahí aparece la segunda revelación. Que manifestar no es cuestión de hacer más, sino de ser más. El próximo capítulo nos guiará hacia esa verdad. Mostrará por qué tantas técnicas fracasan cuando nacen del vacío. Y por qué todo cambia cuando dejamos de pedir y comenzamos a encarnar. Cruza conmigo este umbral. Deja atrás la ilusión del esfuerzo. Adelante espera una verdad aún más simple, pero infinitamente más poderosa. La diferencia entre hacer y ser. Si estas palabras resuenan contigo, si algo dentro de ti despertó escuchando este mensaje, te invito a apoyar este viaje, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios qué parte te tocó más profundamente. Tu interacción es el eco que nos permite seguir expandiendo estas enseñanzas. Capítulo 2. La diferencia entre hacer y ser. La mayoría de las prácticas espirituales modernas se concentran en el hacer. Hacer meditaciones. Hacer rituales. Hacer visualizaciones. Hacer decretos. Y, sin embargo, ¿qué sucede? Que muchas veces, después de tanto esfuerzo, la vida sigue igual. O, peor aún, aparece una frustración más grande, la sensación de que yo no sirvo para esto. Pero la verdad es otra. No fallas porque no hagas lo suficiente. Fallas porque todavía no comprendes la diferencia esencial entre hacer y ser. El hacer nace de la carencia. El ser nace de la plenitud. Cuando haces algo para atraer abundancia, lo haces porque en el fondo crees que no la tienes. Cuando rezas pidiendo amor, lo haces porque en lo profundo sientes que estás solo. Cuando repites mantras de salud, lo haces porque en el fondo tu cuerpo vibra en miedo y fragilidad. Así, cada acto de hacer lleva escondido un mensaje sutil al universo: me falta, no lo tengo, no soy suficiente. Y como el universo no escucha tus palabras, sino tu vibración, responde a lo que eres, no a lo que intentas convencerte de ser. El árbol no se esfuerza en visualizar flores. No repite afirmaciones cada mañana para convencerse de que dará frutos. El árbol simplemente es. Y desde ese estado, florecer se vuelve inevitable.
El sol no se concentra en técnicas para brillar más fuerte. La rosa no necesita convencerse de que merece ser hermosa. El río no repite decretos para llegar al mar. Simplemente son. Y en su ser, lo hacen todo. El humano, en cambio, ha aprendido a separar el hacer del ser. A creer que basta con repetir palabras mientras por dentro vibra en carencia. A pensar que si hace lo suficiente, tarde o temprano algo cambiará. Pero lo real no responde a la máscara. Responde al núcleo. Hacer sin ser es como sembrar en tierra árida. Puedes regar, puedes cantar, puedes rezar, puedes esperar. Pero si la tierra no está viva, nada florecerá. El verdadero arte no está en multiplicar técnicas. Está en encarnar la verdad que dices buscar. El que encarna la abundancia no necesita pedir. Camina, respira, mira, y su frecuencia misma atrae. El que encarna el amor no repite mantras frente al espejo. Se mueve en amor, vibra en amor, y por eso lo recibe. El que encarna la salud no memoriza fórmulas secretas. Su cuerpo entero se convierte en coherencia, y la vida lo sostiene. Esto no significa que las prácticas no tengan valor. Claro que lo tienen. Pero no como sustitutos del ser, sino como recordatorios. La meditación no es un hacer mecánico para obtener paz. Es un estado para recordar que ya eres paz. La oración no es una súplica para que algo externo te escuche. Es un puente para sentir que lo que pides ya está dentro de ti. Cuando haces desde la falta, te hundes más en la falta. Cuando haces desde el ser, todo acto se vuelve manifestación. Por eso, tantos dicen, intenté la ley de atracción y no funcionó. No es que no funcione. Es que lo hicieron desde un estado equivocado. Hacer desde el vacío nunca llena. Ser desde la plenitud siempre desborda. El universo no responde al esfuerzo, responde a la coherencia. Y la coherencia no se fuerza. Se encarna. En este punto, la pregunta real no es ¿qué más puedo hacer para manifestar? Sino ¿quién debo ser para que lo que busco llegue sin esfuerzo? Esa pregunta abre un camino nuevo. Un camino donde la técnica se vuelve secundaria. Y el estado interno se vuelve la verdadera causa. Ser es permitir. Ser es confiar. Ser es vibrar en la misma frecuencia que lo que deseas. Y cuando eres, no necesitas pedir. Porque lo que eres, inevitablemente se manifiesta. El secreto no está en hacer más. Está en hacer menos, pero desde el lugar correcto. Porque un solo acto nacido del ser tiene más poder que 1000 técnicas hechas desde el vacío. El hacer y el ser no son enemigos. Son dos notas distintas de la misma melodía. Pero cuando el humano olvida la raíz, se queda atrapado en la superficie, hace y hace, como quien intenta llenar un cántaro roto. Y mientras más se esfuerza, más vacío siente. Los antiguos lo sabían. Por eso dejaron sus huellas en símbolos, parábolas y versos. Porque comprendieron que la verdad esencial nunca se impone, se recuerda. Hermes Trismegisto, el sabio que unió Egipto y Grecia en un mismo lenguaje, escribió, el todo es mente, el universo es mental. Con estas palabras no hablaba de pensamientos superficiales, sino de estados de conciencia. Decía que no basta con pensar riqueza o amor. Hay que encarnar la conciencia de riqueza, vibrar en amor, respirar abundancia. El hacer manipula la forma. El ser irradia la esencia. Y lo semejante atrae lo semejante. Lao Tse, en el Tao Te Ching, lo dijo con una claridad que aún hoy parece misteriosa: el sabio no actúa, y sin embargo, todo se realiza. Ese no actuar no significa pasividad, sino Wu Wei, la acción que brota del ser, no del esfuerzo. El río no necesita voluntad para fluir, porque su naturaleza es fluir. La flor no se disciplina para abrir sus pétalos, porque su esencia es florecer. Así también, cuando tú encarnas lo que deseas, tus actos se vuelven inevitables expresiones de tu estado, no intentos desesperados de alcanzarlo.
Jesús, en su lenguaje de fuego, no pidió que rezáramos desde la falta. Dijo, pedid como si ya lo hubierais recibido. ¿Qué significa eso sino ser ya la frecuencia de lo pedido? No rogar como mendigos, sino afirmar como herederos. Por eso su enseñanza más poderosa no fue un mandamiento, sino una revelación: yo soy. El yo soy no es una frase. Es un estado. Es el reconocimiento de que lo divino ya habita en ti, y que toda manifestación auténtica es una extensión natural de ese reconocimiento. El Buda, en sus silencios, enseñó algo parecido. Dijo que el sufrimiento nace del apego al deseo. Y muchos lo interpretaron como un llamado a no desear. Pero lo que realmente señalaba era el peligro de desear desde la falta, desde la ilusión de que algo externo completará tu vacío. Cuando deseas desde la plenitud, el deseo no es carencia, es expansión. Cuando deseas desde el ser, no persigues, permites. Los toltecas también lo sabían. Enseñaban que somos soñadores y que la realidad es el sueño que sostenemos. No decían que debíamos forzar el sueño, sino elegirlo desde la conciencia. El guerrero tolteca no repite fórmulas mecánicas, se vuelve impecable con su energía, y desde ese estado, el mundo responde. Todas estas voces, dispersas en culturas y siglos, susurran lo mismo. No se trata de hacer para tener. Se trata de ser para manifestar. El hacer aislado se agota. El ser encarnado expande. Y esta es la revelación que corta como espada. Cada vez que haces desde la falta, estás proclamando tu carencia. Cada vez que eres desde la plenitud, estás manifestando tu abundancia. El universo no necesita tus técnicas. Necesita tu coherencia. Cuando el sabio decía, conócete a ti mismo, no hablaba de acumular datos sobre tu personalidad. Hablaba de recordar tu esencia. Porque en tu esencia está todo lo que buscas. Y el día en que te conviertas en lo que deseas, dejarás de pedirlo, porque ya lo estarás viviendo. Muchos comienzan la mañana con afirmaciones. Dicen frente al espejo, soy abundante. Soy paz. Confío en la vida. Y en ese instante lo creen, lo sienten, incluso lo vibran. Pero la verdadera medida no está ahí, en el ritual matinal, sino en el resto del día. Porque la vida escucha menos lo que dices en calma, y más lo que vibras en tormenta. ¿Qué sucede cuando aparece un gasto inesperado? Ahí, la afirmación soy abundante se enfrenta al miedo escondido. Y si el miedo gobierna, esa vibración termina pesando más que la frase dicha en la mañana. ¿Qué pasa cuando alguien te hiere con una palabra? Ahí, la afirmación soy paz se encuentra con tu reacción. Y si respondes con enojo, si la rabia toma el control, esa será la frecuencia que siembres. ¿Y cuando los planes se retrasan, cuando nada sale como querías? Ahí, la afirmación confío en la vida se pone a prueba. Y si lo que surge es ansiedad, queja, desesperación, entonces lo que realmente estás manifestando es desconfianza. Esto no significa que las afirmaciones sean inútiles. Significa que son apenas el primer paso, un entrenamiento suave. Pero la verdadera coherencia se mide en el campo de batalla de lo cotidiano. No basta con decir yo soy abundante durante 5 minutos al amanecer. Si las otras 19 horas del día vibro en miedo, en queja o en carencia, esa será la frecuencia dominante. No basta con afirmar soy paz al meditar. Si luego paso el día reaccionando a cada provocación, juzgando, quejándome, gritando en el tráfico, la vida no escuchará mis palabras, sino mi vibración sostenida. La manifestación no ocurre en los 5 minutos de un ritual. Ocurre en el fluir del día entero. Ocurre en la manera en que enfrentas la incomodidad, la incertidumbre, lo inesperado. Ese es el verdadero termómetro del ser. Ahí se ve si encarnas lo que afirmas, o si solo lo repites. Un maestro no se mide por lo que dice en el templo, sino por cómo vive en el mercado. La coherencia no se prueba en la calma del amanecer, sino en la tormenta de la tarde. La fe no se demuestra cuando todo fluye, sino cuando todo parece detenerse.
El universo observa tu vibración promedio, no tus momentos aislados. No tu máscara de 5 minutos, sino la frecuencia que realmente sostienes en la vida diaria. Ese es el secreto que pocos quieren aceptar. No importa cuánto declares en voz alta lo que deseas. Si al final del día tu reacción habitual contradice lo declarado. Y así entendemos la diferencia entre hacer y ser en un nivel más alto. Hacer es repetir frases en calma. Ser es encarnarlas en el conflicto. Cuando logras ser abundancia incluso en la escasez. Cuando logras ser paz incluso en medio del caos. Cuando logras ser confianza incluso en la demora. Ahí se abre la puerta de lo imposible. Porque no estás afirmando desde la falta. Estás encarnando desde la verdad. La física cuántica nos revela algo que los sabios antiguos ya intuían. La realidad no es sólida, es vibración. No es un bloque fijo, es una danza de ondas que se colapsan en forma cada vez que la conciencia las observa. Lo que llamamos mundo es apenas un espejo de frecuencias. Y esas frecuencias no se mueven por lo que decimos, sino por lo que somos. Hermes lo escribió hace miles de años: nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Lao se lo enseñó en otro idioma: el sabio no fuerza el río, se convierte en río, y entonces el río lo lleva. Jesús lo reveló con una sola frase: yo soy. Y Buda lo mostró al hablar del desapego: el deseo desde la carencia crea sufrimiento, pero el deseo desde el ser es expansión natural. Todos señalaron lo mismo. El universo no responde a la súplica, responde a la vibración. Hoy, la ciencia cuántica lo confirma con su lenguaje. La partícula no existe hasta que la conciencia la mira. La onda se convierte en forma solo en presencia del observador. Y el observador no crea con palabras, sino con frecuencia. Cuando afirmas algo pero tu reacción cotidiana contradice esa afirmación, el universo no responde a la frase, responde al patrón vibratorio. Cuando dices soy abundante pero el miedo guía tus decisiones, lo que vibra es miedo, y la realidad refleja miedo. Cuando afirmas soy paz pero explotas ante el primer conflicto, lo que vibra es guerra, y la realidad responde en guerra. La coherencia es el secreto. No el ritual aislado, sino la vibración sostenida. No la máscara del amanecer, sino la frecuencia del día entero. Por eso la manifestación no es un acto, es un estado. No es pedir, es recordar. No es hacer, es ser. Los Upanishads lo decían con sencillez: tú eres eso. El tolteca lo llamaba soñar despierto, elegir con conciencia el sueño en que caminas. Y el Tao lo resumió en el Wu Wei: no hacer desde la ansiedad, sino permitir que el ser se exprese. Todas estas voces, de culturas y siglos distintos, apuntan a la misma verdad. Lo que buscas ya vibra en ti. Lo que afirmas ya está sembrado. Lo único que impide su manifestación es tu incoherencia. Ser es colapsar la realidad en tu favor. Ser es sostener la frecuencia incluso cuando lo externo parece lo contrario. Ser es hablar el único lenguaje que el universo entiende, la vibración. Así cerramos este capítulo. Ya no puedes engañarte con la idea de que basta con repetir frases en calma. Ya sabes que el verdadero poder está en sostener la coherencia en medio del caos. Ya sabes que lo que eres a lo largo del día pesa infinitamente más que lo que dices en un instante. El universo no negocia con tus palabras. Responde a tu vibración. Y ahora, estamos listos para dar el siguiente paso. En el próximo capítulo veremos con claridad cómo funciona esa vibración, cómo se unen pensamiento, emoción y cuerpo para generar coherencia cuántica. Ahí descubriremos por qué, cuando todo se alinea, la realidad no puede resistirse. El puente está abierto. Cruza conmigo. Lo que viene es el arte de la coherencia. Capítulo 3: Coherencia cuántica. La manifestación no ocurre por azar. No es un capricho de los dioses, ni un premio para los más disciplinados. La manifestación es el resultado inevitable de la coherencia. El universo entero vibra en patrones precisos.
Las estrellas se mueven con exactitud matemática. Los planetas orbitan en armonía invisible. Las olas siguen ciclos eternos. Nada está fuera de orden. Solo el ser humano, perdido en su mente dividida, vive en incoherencia. ¿Y qué es incoherencia? Pensar una cosa, sentir otra y actuar en dirección contraria. Decir, confío en la vida, mientras el cuerpo se contrae de miedo. Repetir, soy abundante, mientras las emociones vibran en carencia. Afirmar, soy paz, mientras reaccionas con rabia en lo cotidiano. La incoherencia es ruido. Es como intentar escuchar 2 emisoras de radio al mismo tiempo. Ninguna se oye con claridad, solo hay interferencia. Y el universo, que responde a la frecuencia, no puede sintonizar contigo si tu señal es confusa. La coherencia, en cambio, es un canto puro. Es cuando tu pensamiento, tu emoción y tu cuerpo vibran en la misma nota. Cuando lo que piensas, sientes y haces se abrazan en unidad. Entonces, la realidad responde. No porque la estés forzando, sino porque no tiene otra opción. Piensa en una antena de radio. No atrae todas las frecuencias. Solo la que está sintonizada en su banda. Si quieres escuchar música clásica, debes ajustar la perilla a esa estación. Si quieres escuchar rock, cambias la frecuencia. No puedes estar en 2 emisoras al mismo tiempo. Así también, tu vida solo puede sintonizar con una vibración a la vez. El pensamiento es la antena que proyecta la señal. La emoción es la energía que la amplifica. El cuerpo es el receptor que la convierte en experiencia. Si los 3 están en coherencia, la señal es clara. Si uno se desvía, aparece el ruido. Y es aquí donde ciencia y espiritualidad se dan la mano. La neurociencia moderna muestra que el corazón tiene su propio campo electromagnético, mucho más fuerte que el del cerebro. Cuando mente y corazón laten en armonía, el cuerpo entero entra en coherencia. Y en ese estado, no solo sanamos, también manifestamos. Los sabios lo intuían mucho antes. Hermes habló del principio de vibración. Lao se habló del Tao como flujo natural. Los chamanes decían que todo está tejido por hilos invisibles de energía. Y todos coincidían, cuando vibras en coherencia, el mundo entero se ajusta a tu canto. La incoherencia nos dispersa. La coherencia nos unifica. Y un ser unificado es un imán. Por eso, la clave no está en repetir lo que deseas, sino en vivirlo desde dentro. Pensar abundancia, sentir abundancia y actuar como alguien que ya es abundante. Pensar paz, sentir paz y actuar como quien ya encarna la paz. Pensar amor, sentir amor y actuar en amor. No es teoría. Es vibración. No es esfuerzo. Es alineación. Cuando alcanzas ese estado, la manifestación no es un milagro, es una consecuencia natural. La física cuántica descubrió algo que parece un secreto místico. La realidad no existe como un bloque fijo. No es una película ya grabada. Es un océano de ondas de posibilidades. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto, colapsa esas ondas en una experiencia concreta. Imagina que estás frente a una radio. Todas las estaciones existen al mismo tiempo, pero solo escucharás aquella en la que sintonizas. Así funciona el universo. Todas las versiones de tu vida existen, la abundante, la limitada, la solitaria, la amorosa, la plena, la vacía. Pero solo experimentarás la que coincide con tu vibración. La mayoría de las personas quiere cambiar de estación sin mover la perilla. Desea abundancia, pero sigue vibrando en miedo. Desea amor, pero sigue vibrando en carencia. Desea paz, pero sigue reaccionando con ira. Y entonces dicen, el universo no me escucha. Pero el universo siempre escucha. Lo que pasa es que responde fielmente a la frecuencia que emites, no a la que imaginas. La incoherencia es querer escuchar música clásica mientras tu antena sigue en una estación de ruido. La coherencia es mover la perilla y permanecer ahí, aunque otras señales quieran distraerte.
Hermés lo sabía cuando habló del principio de correspondencia: lo que es adentro, es afuera. Los sabios védicos lo expresaron en los Upanishads: el mundo externo es solo un reflejo del mundo interno. Y Jesús lo tradujo en palabras simples: por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, no por sus intenciones, sino por el fruto coherente de lo que vibran. Imagina que deseas abundancia. Piensas: quiero prosperidad. Incluso lo visualizas en silencio. Pero cuando llega una factura inesperada, reaccionas con miedo. Tu cuerpo se contrae, tu mente imagina escasez, tu corazón late ansiedad. Ese momento es el verdadero colapso de la realidad. Porque ahí, tu vibración eligió miedo y el universo obedeció. Lo mismo sucede con el amor. Dices: quiero una pareja que me ame con sinceridad. Pero cuando alguien muestra cariño, desconfías. Cuando alguien se acerca, piensas: ¿será real? ¿Me hará daño? Esa incoherencia entre pensamiento y emoción bloquea el flujo. Porque el universo no responde a lo que pides, responde a lo que sostienes. El colapso cuántico no ocurre en los 5 minutos de visualización, sino en los 20 momentos del día en que reaccionas. No se da en la afirmación de la mañana, sino en la coherencia que mantienes frente a la vida real. Por eso, la clave no es obsesionarte con técnicas, sino con coherencia. Coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Si los tres hablan el mismo idioma, la realidad responde con exactitud. Si uno contradice a los otros, la señal se dispersa en ruido. La incoherencia es como querer sembrar trigo y regar la tierra con veneno. La semilla es buena, pero la tierra contradice su crecimiento. La coherencia es sembrar trigo y cuidar la tierra con amor. Entonces, tarde o temprano, el trigo florece. El universo no se equivoca. Siempre refleja tu vibración dominante. Y en esa precisión está la justicia de la existencia. Nunca recibes algo ajeno a tu ser. Así, la manifestación deja de ser un misterio y se convierte en arte. El arte de sintonizar. El arte de elegir qué frecuencia vas a sostener. Y mantenerla hasta que el universo la refleje en forma. Cuando hablamos de coherencia cuántica, no hablamos de una moda moderna. Estamos tocando un lenguaje que los sabios de todos los tiempos ya conocían, aunque con palabras distintas. Ellos no tenían microscopios ni aceleradores de partículas, pero tenían visión interior. Miraban con los ojos del alma, y en ese silencio vieron lo mismo que hoy describe la ciencia. Que todo vibra, que todo refleja, que la realidad no responde al esfuerzo, sino a la frecuencia. Hermés Trismegisto lo resumió con una frase inmortal. Tal como es arriba, es abajo. Tal como es adentro, es afuera. Si lo lees rápido, parece poesía. Pero si lo desarmas, encuentras la arquitectura del universo. Tal como es arriba, es abajo. Lo que está en lo invisible, en lo energético, en lo cuántico, se replica en lo visible, en lo material, en lo físico. No existe separación real. El mundo de las ondas y el mundo de las formas son el mismo, vistos desde distintos ángulos. Cuando piensas y sientes algo, lo arriba ya vibra. Y tarde o temprano, lo abajo lo refleja. Tal como es adentro, es afuera. Aquí está la llave. Lo que llevas dentro, coherente o incoherente, termina pintando el mural de tu vida. Si dentro hay lucha, afuera verás obstáculos. Si dentro hay paz, afuera todo fluye. El afuera no crea el adentro da a luz al afuera. Y esa verdad, si la tomas en serio, destruye la queja y la víctima. Porque ya no puedes culpar al mundo, solo puedes mirar tu frecuencia. El Tao lo dijo con otra voz. Lao se escribió. El sabio no hace nada, y sin embargo, nada queda sin hacer. A primera vista parece contradicción. ¿Cómo es posible no hacer y al mismo tiempo hacerlo todo? Pero si miras más profundo, descubres el secreto de la coherencia. El sabio no hace desde la ansiedad, no se dispersa en acciones nacidas del miedo.
El sabio encarna un estado. Y desde ese estado, sus actos fluyen como extensión natural de lo que ya es. El río no se esfuerza por llegar al mar, simplemente fluye. El árbol no lucha por dar fruto, simplemente crece, porque en su ser ya está la semilla. Así también, el humano coherente no se desgarra en técnicas. Vive en la frecuencia de lo que desea, y entonces, inevitablemente, todo se hace. Jesús lo expresó en palabras simples, pero cargadas de poder. Yo soy. No dijo yo seré ni yo espero ser. Dijo yo soy. Dos palabras que encierran la enseñanza más radical de todas. Cuando dices yo soy, no describes una meta futura. Afirmas un estado presente. Y ese estado es el que crea la realidad. Si dices yo soy abundancia, no es para convencerte de algo que no eres, sino para recordar lo que ya vibra en ti. El yo soy es el acto supremo de coherencia. El pensamiento, la emoción y la acción se pliegan en un solo eje, el eje del ser. Por eso, Jesús no enseñaba tanto a pedir, sino a encarnar. Decía, pedid como si ya lo hubierais recibido. No es súplica, es coherencia. Es vibrar en el estado de ya es, aunque todavía no lo veas con los ojos. Porque lo cuántico responde antes de que lo material lo confirme. El Buda, en su despertar, señaló la raíz del sufrimiento. El apego al deseo crea sufrimiento. Muchos lo interpretaron mal, pensando que debían renunciar a desear. Pero no era eso. El deseo no es el problema. El problema es desear desde la carencia. Si deseas desde el vacío, tu vibración grita no tengo, y entonces el universo responde con más carencia. Pero si deseas desde la plenitud, tu vibración dice ya soy, y el deseo se convierte en expansión, no en sufrimiento. El Buda vio que la incoherencia entre lo que deseas y lo que sientes es lo que ata la rueda del dolor. La coherencia entre ser y desear, en cambio, libera. Los toltecas lo decían con otra metáfora. El mundo es un sueño, y tú eres el soñador. No querían decir que la vida es una ilusión sin sentido. Querían decir que lo que ves es un reflejo de tu estado interior, como un sueño que se proyecta afuera. Y que el verdadero poder está en volverte un soñador consciente. Cuando sueñas inconscientemente, tu incoherencia crea caos. Cuando sueñas con conciencia, tu coherencia crea belleza. El arte tolteca no era manipular la forma, sino afinar la vibración del soñador. Mira cómo todos estos caminos, aunque distintos, apuntan a lo mismo. Hermes habla de correspondencia. Lao Tse habla de fluidez sin esfuerzo. Jesús habla del yo soy. Buda habla del desapego que libera. Los toltecas hablan del sueño consciente. Todos describen la coherencia como puente. La coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que eres. La coherencia entre lo invisible y lo visible. La coherencia entre tu frecuencia y tu realidad. Así entendemos que la coherencia cuántica no es solo un concepto científico. Es el eco de una verdad eterna, susurrada en distintos idiomas, pero con la misma esencia. Cuando tu ser está alineado, la vida se rinde a tu canto. La coherencia no es un lujo espiritual. Es la ley silenciosa que gobierna todo. La flor florece porque es coherente con su semilla. El río llega al mar porque es coherente con su curso. El sol ilumina porque es coherente con su naturaleza de fuego. El ser humano, en cambio, aprendió a fragmentarse. Piensa una cosa, siente otra, hace otra distinta. Y en esa fragmentación, pierde poder. Pierde claridad. Pierde la llave de la manifestación. Pero cuando vuelve a la coherencia, todo se ordena. La vida comienza a responder como si siempre hubiera estado esperando esa nota precisa, esa vibración pura. Porque el universo es como una caja de resonancia, amplifica lo que está en sintonía. Y si vibras en desorden, amplifica desorden. Si vibras en armonía, amplifica armonía. La mística cristiana lo decía de otro modo, el reino está dentro de vosotros. Ese reino no es un lugar lejano.
Es un estado de coherencia interna donde el cielo y la tierra se encuentran. No hay que conquistar nada afuera, solo recordar la melodía que ya suena dentro. Los sabios sufíes hablaban de lo mismo al decir, lo que buscas te está buscando. No porque algo externo te persiga, sino porque tu coherencia atrae lo que ya vibra contigo. Cuando dejas de dispersarte, lo que deseas aparece como si hubiera estado esperándote siempre. Y en lo cotidiano, se ve con claridad. Cuando estás en coherencia, las casualidades se multiplican. Encuentras a la persona adecuada en el momento justo. La oportunidad llega sin esfuerzo. Las puertas se abren sin que las golpees. No porque seas un elegido especial, sino porque tu frecuencia está limpia y la vida responde. Cuando estás en incoherencia, todo se vuelve lucha. Lo que parecía cerca se aleja. Lo que querías retener se escapa. Lo que deseabas construir se derrumba. No porque el universo sea cruel, sino porque no puede reflejar una señal distorsionada. Aquí está el verdadero poder. No necesitas convencer a la realidad. Solo necesitas volverte coherente. Y la realidad, como un espejo limpio, te mostrará lo que ya eres. Esa es la gran revelación de este capítulo. La manifestación no depende de técnicas externas, sino de la vibración unificada de tu mente, tu corazón y tu cuerpo. Cuando los tres cantan la misma nota, el universo entero baila contigo. Pero hay un obstáculo. Un guardián interno que teme a esta verdad. Un aspecto de ti que necesita que todo sea complicado para sentirse importante. Ese guardián es el ego. El ego no soporta la simplicidad. Le aterra que todo pueda ser fácil. Porque si la vida fluyera con tanta naturalidad, su papel de controlador perdería sentido. Por eso inventa complejidad, drama, conflicto. Se aferra a rituales interminables, a métodos difíciles, a justificaciones que lo mantienen en el centro de la historia. El próximo capítulo revelará este secreto. Mostrará cómo el ego rechaza lo fácil, cómo necesita que la manifestación sea un proceso complejo para sentir que tiene poder. Veremos por qué lo más sencillo es lo más difícil de aceptar. Y cómo recordar la facilidad se convierte en el mayor desafío espiritual. La coherencia nos prepara. La simplicidad nos confronta. Y juntos, estos dos pasos abren la puerta al arte más profundo. Vivir sin resistencia. El universo responde a la vibración y este canal también. Si quieres que esta energía siga creciendo, regálanos tu like, suscríbete y escribe en los comentarios qué sincronía has vivido últimamente. Tal vez tu historia sea la chispa que inspire a otros en esta comunidad. Capítulo 4. La simplicidad como amenaza al ego. El universo es simple. La vida fluye sin esfuerzo. El aire no cobra por respirar, la tierra no pide sacrificio para dar frutos, el sol no negocia su luz. Todo lo esencial se ofrece sin condiciones. Y, sin embargo, el ego desconfía de esa facilidad. El ego necesita complicación, porque en la complejidad se siente útil, se siente necesario, se siente vivo. Si las cosas fueran simples, el ego quedaría sin trabajo. ¿Y qué sería de él sin drama, sin lucha, sin historias que contar? Por eso, el ego convierte lo sencillo en difícil. Te hace creer que para ser digno debes escalar montañas invisibles, pagar precios desmedidos, atravesar laberintos interminables. Te convence de que lo natural es sospechoso y lo fácil es falso. Y así, lo que ya estaba al alcance de tu mano se vuelve inalcanzable. El ego dice, si no te duele, no vale. Pero la vida responde, si no fluye, no es real. La paradoja es clara, lo que buscamos está cerca, pero la mente lo complica para mantener su protagonismo. El ego fabrica rituales interminables, reglas rígidas, técnicas secretas. Y mientras más esfuerzo exiges para alcanzar la paz, más lejos te pones de ella. Mira a un niño pequeño. No necesita técnicas para jugar, no estudia fórmulas para reír,
no planea cómo confiar. Su naturaleza es simple y en esa simplicidad habita la verdad. Pero crecemos y el ego nos susurra que eso no basta, que debemos añadir peso, dificultad, drama. Y sin darnos cuenta, olvidamos la llave, la simplicidad. Los sabios antiguos lo sabían. Jesús decía, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino. No hablaba de ingenuidad, sino de esa pureza que confía sin complicar, que ama sin cálculo, que recibe sin miedo. Porque el reino, la coherencia, la manifestación, no se alcanza por acumulación, sino por retorno a la esencia. El ego teme esa verdad porque lo desenmascara. En lo simple, el ego no tiene dónde esconderse. No hay justificación, no hay máscara, no hay historia. Solo queda el ser desnudo, la vibración pura, el yo soy sin adornos. Y eso al ego le aterra, porque en ese lugar pierde su reino. Por eso, cuando te acercas a lo simple, el ego inventa excusas. Esto no puede ser así de fácil. Seguro falta algo más. Debo esforzarme más, sufrir más, demostrar más. Y así, lo que estaba resuelto se complica. Lo que era un río se vuelve un laberinto. Lo que era un don natural se convierte en una meta imposible. El ego es adicto al drama. Necesita sentir que está luchando, que tiene enemigos, que es protagonista de una historia épica. Pero la verdad es que la vida no requiere tu lucha, solo tu coherencia. La simplicidad lo revela, no se trata de ganar una guerra, sino de dejar de pelear. La mente teme que si todo es fácil, perderá su identidad. Pero el alma recuerda que en la facilidad está su fuerza. Porque la simplicidad no es pobreza de significado. La simplicidad es profundidad sin ruido. Es el río fluyendo sin resistencia. Es el canto que vibra sin esfuerzo. Es la manifestación ocurriendo porque nunca dejó de ocurrir. Lo difícil no es manifestar. Lo difícil es aceptar que puede ser simple. Porque aceptar lo simple es soltar el ego. Y soltar el ego es morir un poco, para renacer en lo verdadero. Ese es el gran obstáculo del buscador, no la falta de poder, sino la resistencia a la facilidad. El ego quiere métodos complejos porque ahí se siente importante. Pero la vida quiere tu rendición, tu confianza, tu simplicidad. En este capítulo veremos cómo lo fácil se convierte en lo más difícil de aceptar. Veremos por qué el ego necesita complicación y cómo desenmascararlo. Porque solo cuando la simplicidad deja de ser amenaza, se convierte en puerta. La sabiduría antigua y el arte de lo simple. La simplicidad siempre ha sido el lenguaje de la verdad. Pero lo simple no vende, no adorna, no impresiona al ego. Por eso se oculta en parábolas, en versos cortos, en silencios. Los sabios lo dejaron escrito, no en tratados interminables, sino en frases breves, casi enigmáticas, que contienen la totalidad. Hermes Trismegisto, en el Corpus Hermeticum, dejó dicho: lo verdadero es simple, y lo simple es verdadero. Palabras que parecen ingenuas, pero que son dinamita contra el ego. El ego quiere complicación, porque en lo complejo se esconde. Pero lo verdadero no necesita adornos. Lo verdadero no tiene peso. Lo verdadero no pide esfuerzo, se sostiene solo. Si buscas lo complicado, encontrarás el ego. Si buscas lo simple, encontrarás el ser. Ese es el secreto. Lao Tse, en el Tao Te Ching, lo reveló con claridad. El camino supremo es sencillo, pero la gente prefiere los atajos complicados. ¿Qué significa esto? Que el Tao, la vida en su flujo natural, no pide técnicas, no exige fórmulas. Caminar en el Tao es confiar en lo que ya fluye. Pero la mente prefiere los atajos complicados, fórmulas mágicas, rituales, dogmas. ¿Por qué? Porque el ego necesita sentir que hace algo especial. Pero cuanto más se esfuerza, más se aleja de la corriente. Jesús lo dijo en palabras que a muchos incomodaron. Mi yugo es fácil, y ligera mi carga. No hablaba de una religión liviana, hablaba del ser. Decía,
La verdad no pesa, porque no es esfuerzo, la verdad libera, porque no exige máscaras. El ego, en cambio, te da yugos pesados, te hace cargar con culpas, exigencias, sacrificios interminables. Pero el ser es liviano. Y el alma, cuando lo reconoce, descansa. El Buda, al iluminarse, habló del camino medio. Un sendero sencillo, sin extremos. Ni la autoindulgencia, ni la automortificación. Solo la claridad de vivir en equilibrio. El ego no soporta ese camino, quiere extremos, quiere drama, quiere sacrificio o indulgencia. Pero la verdad se revela en lo simple, respirar, observar, estar. Los sufíes también lo dijeron. La verdad es simple, somos nosotros quienes la complicamos. Y tenían razón. El amor divino no requiere de 1000 rituales, solo de entrega. La conexión no exige gritos, solo silencio. El ego no soporta esto, porque en el silencio no puede exhibirse, en la entrega no puede controlar. Los toltecas enseñaban algo similar con su arte del ensueño. La vida es un sueño sencillo, pero el hombre la convierte en pesadilla con sus complicaciones. El soñador lúcido no necesita manipular, solo necesita recordar que está soñando. Y en esa simplicidad, la vida se vuelve arte. Todos, en distintas épocas y culturas, apuntaron al mismo lugar. Lo simple es la llave. Pero lo simple amenaza al ego. Porque en lo simple, el ego muere. El ego quiere escaleras, pero la verdad es un portal. El ego quiere esfuerzo, pero la verdad es descanso. El ego quiere control, pero la verdad es rendición. Y aquí está la paradoja. El alma busca lo simple, pero el ego lo teme. El ego necesita la ilusión de complejidad para justificar su existencia. Por eso, cuando escuchas una verdad simple, la mente se ríe, la descarta, la llama ingenua. No porque no sea profunda, sino porque es demasiado profunda para el ego, que solo entiende de adornos. El buscador se pierde cuando confunde complejidad con sabiduría. Y se encuentra cuando descubre que lo más simple es lo más sagrado. El ego no solo se esconde en grandes discursos espirituales. También vive en lo pequeño, en lo de cada día. Y ahí, en lo cotidiano, se revela con claridad cómo lo simple se convierte en difícil. Mira las relaciones. El amor, en su esencia, es simple: compartir, escuchar, abrazar, permitir que el otro sea. Pero el ego no lo soporta así. El ego necesita drama, pruebas, condiciones. Transforma el te amo en un contrato lleno de exigencias: te amo si haces esto. Te amo si cambias aquello. Te amo si me demuestras constantemente tu entrega. Y lo que era puro se convierte en lucha. La verdad del amor se ensucia con complicaciones que no existían al inicio. Mira el dinero. La abundancia, en su raíz, es simple: la vida siempre da, como el árbol que da frutos o la lluvia que riega la tierra. Pero el ego lo complica. Dice: debes matarte trabajando. Debes sufrir para merecer. Debes controlar cada detalle. Y así, el flujo natural se bloquea. Lo que debería llegar con confianza se convierte en ansiedad. Y la abundancia se escapa no porque falte afuera, sino porque se sofoca adentro. Mira la espiritualidad. Conectarse con lo divino es simple: basta con respirar, estar presente, abrir el corazón. Pero el ego lo transforma en laberinto: rituales interminables, técnicas complejas, jerarquías de iniciación, secretos que solo algunos conocen. Y cuanto más complicado, más orgulloso se siente el ego de pertenecer a algo especial. Pero mientras más ruido, menos silencio. Y sin silencio, la conexión se pierde. Mira las decisiones de la vida. La claridad suele ser simple: una voz interior que dice sí o no. Pero el ego no soporta esa claridad. Necesita listas infinitas de pros y contras, necesita la opinión de todos, necesita justificar y explicar cada paso. Y en medio de tanta complicación, la simplicidad de la intuición queda ahogada. Así actúa el ego,
toma lo evidente y lo reviste de capas. Lo simple siempre estuvo ahí, pero el ego construye muros de dudas, de exigencias, de excusas. Y terminamos creyendo que la vida es difícil, cuando en realidad lo que es difícil es vivir con tanto ruido. Mira incluso el descanso. Dormir es natural, entregarse al sueño es simple. Pero ¿cuántos se acuestan y no logran dormir porque el ego enciende 1000 pensamientos? El cuerpo quiere descansar, pero la mente complica lo que debería ser entrega. Lo mismo con la paz. La paz no se consigue, porque nunca se perdió. La paz está aquí, en este instante. Pero el ego dice, necesito vacaciones, necesito silencio absoluto, necesito que todo sea perfecto para estar en paz. Y así, lo que ya estaba presente se posterga, como si la paz fuera un lujo distante y no un estado inmediato. El ego convierte lo simple en tarea. Convierte el ser en hacer. Y así, vivir se vuelve trabajar para vivir. Amar se vuelve negociar para amar. Manifestar se vuelve esforzarse para obtener. Lo trágico es que, mientras más lo complica, más justificable parece. Porque lo difícil da la sensación de valor y lo fácil parece sospechoso. Pero en esa trampa nos perdemos. El despertar no es añadir más complejidad. El despertar es soltarla. Es mirar la vida y reconocer que el aire ya es regalo, que el amor ya fluye, que la abundancia ya existe, que la paz nunca se fue. Lo único que falta es permitir que lo simple vuelva a ser suficiente. Aceptar la simplicidad es el acto más difícil para el ego y el más liberador para el alma. El ego quiere hazañas, quiere conquistas, quiere sentirse héroe de su propia historia. Pero el alma solo quiere recordar lo evidente. Y lo evidente siempre fue simple. Por eso, la verdadera valentía espiritual no está en ayunar 40 días, ni en acumular técnicas, ni en dominar 1000 mantras. La verdadera valentía está en mirar lo obvio y no descartarlo. Está en permitir que lo simple sea suficiente. ¿Quieres abundancia? Confía como el árbol que nunca duda si dará frutos. ¿Quieres amor? Ama como el niño que abraza sin calcular. ¿Quieres paz? Respira ahora y reconoce que ya la tienes. Lo más poderoso no es difícil. Lo más transformador no requiere sacrificio. Lo divino no pide demostraciones grandiosas, pide rendición. Por eso Jesús decía, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino. Porque el niño no complica, el niño recibe. Y el reino no es un lugar lejano, es el estado de quien permite que la vida fluya en simplicidad. El ego dirá, esto no puede ser tan fácil. Y tú debes responder, precisamente por eso es verdad. Aceptar la simplicidad es morir al personaje que quiere lucha. Es soltar el papel de mártir, de héroe, de víctima. Es renunciar a la historia dramática que el ego necesita para existir. Y en ese morir, nace la vida real. Porque lo simple no quita profundidad, la revela. Lo simple no es pobreza de significado, es riqueza sin ruido. Lo simple no es ingenuidad, es sabiduría desnuda. El universo nunca pidió esfuerzo para manifestar. El esfuerzo lo inventó la mente que desconfía. La vida se manifiesta sola, siempre lo ha hecho. La pregunta no es si puede manifestarse, sino si puedes aceptar recibirla en su forma más pura, sin lucha, sin drama, sin complicación. Ese es el gran examen espiritual. No si puedes esforzarte más, sino si puedes rendirte más. No si puedes añadir más técnicas, sino si puedes soltar lo innecesario. No si puedes cargar más peso, sino si puedes confiar en la ligereza. Ahí comienza la verdadera transformación. Ahí el buscador deja de correr y empieza a recordar. Ahí lo que parecía meta se revela como estado. Ahí la simplicidad deja de ser amenaza y se convierte en puerta. Y cuando cruzas esa puerta, ocurre lo inesperado. La vida, sin esfuerzo, comienza a entregarte señales. Las sincronías se multiplican. Las oportunidades aparecen solas. El amor llega sin buscarlo.
La abundancia fluye sin perseguirla. Porque lo simple, al fin, deja de ser negado. Así cerramos este capítulo. El ego teme lo fácil, pero el alma sabe que ahí habita la verdad. La simplicidad no es un obstáculo, es el sendero. Y cuando la abrazas, el universo se rinde contigo. En el próximo capítulo veremos cómo esta verdad se confirma en lo cotidiano. Ejemplos reales, encuentros casuales, oportunidades inesperadas, momentos de sincronía que parecen milagros pero son el lenguaje natural de una vida vivida en coherencia y simplicidad. Prepárate, porque ahora no hablaremos de teoría, sino de evidencias vivas. Capítulo 5. Ejemplos prácticos, cuando la vida responde. La teoría es luz, pero el ejemplo es fuego. Podemos hablar de coherencia, de vibración, de simplicidad, pero nada convence tanto como ver cómo la vida misma responde cuando dejamos de forzar. La manifestación no es un concepto abstracto. Es un pulso vivo que todos hemos sentido, aunque a veces lo llamemos casualidad o suerte. Recuerda ese día en que estabas pensando en alguien y de pronto sonó el teléfono con su llamada. Ese instante en que estabas buscando una respuesta y apareció en una conversación inesperada. Ese momento en que la oportunidad llegó cuando ya habías soltado la ansiedad de buscarla. ¿Fue casualidad? ¿O fue la vida respondiendo a tu frecuencia en el momento exacto? La manifestación sin esfuerzo ocurre precisamente así, en los detalles que parecen azar, pero que llevan la huella de una inteligencia mayor. Cuando sueltas la obsesión de controlar, la vida se encarga de hilar los encuentros, las circunstancias, las puertas abiertas. Piénsalo. ¿Cuántas veces algo importante en tu vida llegó no cuando lo perseguías con desesperación, sino cuando lo habías dejado ir? El trabajo que apareció justo después de rendirte a la incertidumbre. La relación que floreció cuando dejaste de mendigar amor. La claridad que llegó en un instante de silencio, no en el ruido de la mente. Esto no es magia, es ley. Porque cuando sueltas, entras en coherencia. Y en coherencia, el universo no necesita tu empuje, solo responde a tu vibración limpia. Un hombre contó una vez que buscaba empleo durante meses. Enviaba currículums, hacía llamadas, intentaba convencer a todos. Nada funcionaba. Hasta que un día, cansado, se sentó en un parque y decidió descansar. Dejó de pensar en cómo conseguir y simplemente se permitió respirar. En ese mismo parque, un viejo amigo lo reconoció, se acercó y le ofreció una oportunidad que jamás hubiera imaginado. ¿Fue coincidencia? No. Fue coherencia. Cuando dejó de vibrar en desesperación, abrió espacio para que la vida actuara. Lo mismo sucede con la salud. Alguien lucha contra su cuerpo, repite afirmaciones de sanidad, busca remedios sin descanso. Pero el miedo es su vibración constante. Hasta que un día suelta. Empieza a escuchar a su cuerpo con amor, a cuidarlo con gratitud, a confiar en su propia fuerza. Y poco a poco, la sanidad comienza a manifestarse. No porque haya hecho algo nuevo, sino porque dejó de luchar contra sí mismo. La abundancia también fluye así. ¿Cuántas veces el dinero llegó cuando estabas disfrutando de lo que ya tenías, sin obsesionarte por lo que faltaba? El contrato inesperado, la ayuda que apareció, la idea que surgió en un momento de calma. Es en el gozo de lo simple donde la abundancia encuentra la puerta abierta. La sincronía es el lenguaje del universo cuando estás en coherencia. Es la vida diciéndote, vas bien. Confía. No empujes, permite. El ego lo llama suerte porque no entiende la ley. Pero el alma sonríe, porque sabe que no es azar, es resonancia. En este capítulo veremos muchos ejemplos de cómo lo simple se convierte en milagro visible. No para convencerte con historias ajenas, sino para que reconozcas que en tu propia vida ya lo has vivido. La manifestación sin esfuerzo no es una promesa, es una experiencia que todos hemos tenido. La diferencia es que, hasta ahora, lo llamábamos casualidad. A partir de hoy, lo llamarás por su verdadero nombre, coherencia.
Porque lo que llamas casualidad es el universo respondiendo a tu ser. Y lo que llamas suerte es tu vibración reflejada en forma. La vida habla en susurros, y muchas veces los confundimos con ruido. Llamamos azar a lo que en realidad es resonancia. Decimos que coincidencia cuando en verdad lo que ocurrió fue coherencia. Piensa en ese momento en que conociste a alguien especial sin haberlo planeado. Tal vez estabas en un café, en una reunión cualquiera o en un viaje inesperado. No lo buscabas con ansiedad, no estabas persiguiendo. Y, sin embargo, la vida acomodó las piezas para que ambos se cruzaran. Ese encuentro no fue producto del azar, fue el reflejo de un estado interno que ya estabas habitando. Cuando dejaste de forzar, el universo dejó de resistirse. Una mujer relató que llevaba años deseando una pareja. Rezaba, afirmaba, buscaba en todas partes. Pero siempre encontraba desilusiones, porque su vibración seguía siendo la del miedo a la soledad. Un día, cansada, decidió soltar. Comenzó a disfrutar de su vida, a cultivar amistades, a amar su propio presente. Y fue entonces, cuando ya no lo buscaba, que apareció alguien que resonaba con su nueva plenitud. El amor no llegó porque lo persiguió, llegó porque lo encarnó. Lo mismo sucede con la abundancia. Un joven soñaba con un negocio propio, pero cada día luchaba con ansiedad, con miedo a perder. La abundancia nunca fluía, porque su vibración estaba atrapada en la carencia. Hasta que, un día, cansado de tanto empujar, decidió hacer algo diferente, se dedicó a dar valor desde lo que ya sabía. Dejó de obsesionarse con la ganancia y se concentró en el disfrute de servir. Entonces, de la manera más inesperada, una oportunidad llegó. Un cliente, un socio, una puerta abierta. No porque hubiera encontrado la técnica perfecta, sino porque su frecuencia cambió de lucha a gozo. La salud también responde a esta ley. Un hombre con problemas físicos pasaba sus días repitiendo frases de sanidad, pero en el fondo seguía peleando con su cuerpo. Nada mejoraba. Hasta que un día, agotado, se rindió. En lugar de luchar, comenzó a escuchar a su cuerpo. A agradecerle, a nutrirlo, a tratarlo como un aliado y no como un enemigo. Y poco a poco, lo que antes parecía imposible empezó a transformarse. No fue magia. Fue coherencia. Porque el cuerpo no sana desde la guerra, sino desde la paz. Estas historias no son milagros aislados. Son la manera natural en que la vida responde cuando soltamos el control. Y todos las hemos vivido, aunque a veces las olvidamos. El trabajo que llegó justo cuando habías dejado de insistir. La amistad que apareció en un momento de calma. La claridad que bajó cuando estabas en silencio, no cuando estabas forzando soluciones. Ese es el lenguaje de la manifestación sin esfuerzo. No llega desde la ansiedad, llega desde la entrega. No se activa desde la carencia, se revela desde la plenitud. El ego lo llamará suerte porque no soporta no ser protagonista. Pero el alma sabe que fue coherencia. Y al reconocerlo, empiezas a confiar más en lo invisible, más en la simplicidad, más en el misterio que organiza todo cuando tú dejas de resistir. Porque la vida no necesita que empujes. Solo necesita que permitas. Las historias de manifestación sin esfuerzo no son solo modernas. Están escritas en las huellas de los grandes maestros. Cada tradición, cada sabiduría ancestral, guarda relatos donde lo imposible ocurrió sin lucha. Porque cuando se vive en coherencia y simplicidad, la vida misma se rinde a tu estado. El Buda caminaba sin posesiones. Sus discípulos se preocupaban, Maestro, ¿cómo viviremos sin guardar nada? Y él respondía, el que confía en el Dharma nunca carece. ¿Y qué sucedía? Siempre había alimento en el camino, siempre aparecía un corazón dispuesto a dar, siempre la naturaleza proveía lo necesario. No porque Buda forzara, sino porque su vibración de confianza atraía lo justo en cada instante. Ese era su milagro, mostrar que el sostén no viene de acumular, sino de ser coherente con la confianza. Jesús también lo demostró.
Cuando miles lo seguían en el desierto y no había pan suficiente, no se desesperó. Tomó lo que había, lo bendijo y lo compartió. Y lo poco se multiplicó. Ese acto no fue magia para impresionar, fue coherencia. Jesús vibraba en abundancia incluso en medio de la escasez. Y la abundancia se manifestó. El ego busca acumular antes de dar, la conciencia da desde la certeza de que nunca falta. Ese estado es el verdadero milagro. Los sufíes cuentan la historia de Rumi. Un día, uno de sus discípulos le preguntó, «Maestro, ¿cómo atraigo el amor verdadero?» Y Rumi respondió, «Sé amor. No busques afuera lo que no reconoces dentro». El discípulo no entendió al inicio. Pero cuando dejó de perseguir y empezó a amar la vida en cada gesto, alguien apareció en su camino. No por azar, sino por resonancia. Lo que Rumi enseñaba era simple: el universo no te da lo que pides, te da lo que eres. En las tradiciones chamánicas también encontramos este eco. Los sabios decían, la tierra da cuando caminas en belleza. Caminar en belleza significa estar en coherencia, pensar con claridad, sentir con gratitud, actuar con respeto. Cuando lo haces, los animales aparecen en el momento justo, el agua brota donde la necesitas, el fuego se enciende sin dificultad. No es superstición, es vibración. El que camina en coherencia, vive en sincronía con todo lo vivo. Incluso en la alquimia interior, los antiguos enseñaban que lo que buscas no se conquista, se revela. Decían, el oro ya está en el plomo, solo hay que liberarlo. Esa metáfora habla de la manifestación, lo que deseas ya existe en ti, pero lo cubres con capas de esfuerzo y drama. Cuando sueltas, lo simple brilla, y el oro aparece. Todos estos relatos, de culturas distintas, muestran lo mismo. La manifestación sin esfuerzo no es excepción, es la norma cuando el ser está en coherencia. El problema es que hemos normalizado la lucha y olvidado la facilidad. Pero cada vez que recuerdas una de estas historias, tu mente se abre un poco más a aceptar que también es posible para ti. Porque la enseñanza no está en admirar a Buda, Jesús, Rumi o los chamanes, sino en recordar que lo que ellos vivieron, tú también puedes vivirlo. La sincronía no es privilegio de santos, es la respuesta natural del universo a la vibración de cualquier ser coherente. Lo más transformador de todo este recorrido es darte cuenta de que no hablamos de teorías lejanas, sino de tu propia vida. Las manifestaciones sin esfuerzo no son promesas futuras, son recuerdos. Ya lo viviste cuando dejaste de forzar y la vida te sorprendió. Ya lo experimentaste en esa llamada inesperada, en esa oportunidad que llegó sin aviso, en ese amor que apareció cuando ya habías dejado de perseguir. Lo que antes llamabas suerte o casualidad, hoy lo reconoces como sincronía. Como el lenguaje de un universo que responde a la coherencia, no al esfuerzo. Y esa es la verdadera enseñanza: manifestar no es controlar, es permitir. No es gritar más fuerte, es escuchar más profundo. No es acumular fórmulas, es recordar la simplicidad. Aquí cerramos este video. Juntos recorrimos un camino intenso. En el capítulo 1, desenmascaramos el condicionamiento humano que nos enseñó a sufrir para merecer. En el capítulo 2, vimos por qué no se trata de hacer más, sino de encarnar el ser. En el capítulo 3, comprendimos que la clave está en la coherencia cuántica, pensamiento, emoción y cuerpo vibrando en una sola nota. En el capítulo 4, descubrimos que el ego teme a la simplicidad porque en lo fácil pierde su reino. Y en el capítulo 5, reconocimos que la manifestación sin esfuerzo ya ocurre en nuestras vidas, en cada sincronía y en cada encuentro perfecto. Si este viaje resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti despertó, te invito a dejar tu comentario y tu like. Eso nos ayuda a seguir trayendo los próximos capítulos y mantener viva esta serie. En el siguiente video, continuaremos con revelaciones aún más profundas. En el capítulo 6, exploraremos el papel del cuerpo y la mente, y cómo el sistema nervioso necesita estar regulado para sostener la vibración correcta.
En el capítulo 7 hablaremos del arte de soltar y confiar, por qué perseguir lo que deseas lo aleja y cómo lo recibes cuando reconoces que ya es tuyo en otro plano. Y en el capítulo 8 llegaremos a la revelación más alta. La manifestación no es pedir algo afuera, sino recordar que ya eres uno con lo que deseas. Lo que viene es aún más profundo. Si quieres que publiquemos esa siguiente entrega, haznoslo saber con tu apoyo. Deja tu comentario, comparte este video, dale like, y juntos seguiremos caminando esta senda de coherencia, simplicidad y recuerdo. Gracias infinitas a todos nuestros miembros, discípulos, alumnos y maestros de Conciencia TV. Su apoyo, su presencia y su energía hacen posible este espacio de expansión, silencio consciente y transformación. Cada vez que activan su membresía, no solo nos ayudan a sostener este canal, sino que siembran una intención en el campo, la intención de despertar juntos. Gracias por sostener esta comunidad con tanta fuerza y corazón. Estamos trabajando intensamente en traerles nuevos contenidos, más reveladores, más misteriosos, más necesarios que nunca para saciar esa sed de sabiduría que arde en su alma. Porque sabemos que ustedes no buscan entretenimiento. Buscan verdad. Y a esa búsqueda le debemos todo. Estos son los beneficios que reciben según el nivel que han elegido con tanto amor. Nivel 1, discípulos. Acceden a un libro exclusivo de Conciencia TV, con ejercicios prácticos para el proceso de manifestación y a audios privados que no están disponibles en ningún otro lugar. Nivel 2, alumnos. Incluye todo lo anterior, más 3 libros adicionales y audios de un nivel más profundo y poderoso, además de acceso a una colección de audios descargables para que puedan escucharlos desde su celular sin conexión, donde sea que estén. Nivel 3, maestros. Además de todo lo anterior, acceden a una biblioteca exclusiva con más de 200 libros espirituales, esotéricos y de sabiduría ancestral, que se actualiza constantemente con nuevo material reservado solo para ustedes. Gracias por caminar con nosotros. Esto apenas comienza.